aquí estamos. ¿Qué tal, de carnales? Aquí en Dimexplay vamos a continuar con la Noire o la Noire o como le quieras decir, el juego este que es decidioso para dejarse, ¿cómo se dice? Para dejarse grabar, entonces pues por eso estamos grabando ya desde aquí. De hecho, vamos a darle desde aquí directamente y vamos a darle la Noire y listo. Que pase lo que tenga que pasar. Ya ves, de hecho. Instalando Microsoft Direct for Windows, no sé qué. No, tiene que hacer eso cada vez que se inicia, ¿eh? Cuando ya no debería. Debería ser solo la configuración inicial, pero bueno. Como son juegos que estaban hechos para Windows en el 2011 y eso. ¿Que ahí ya era Windows 10 o todavía no? Creo que no, ¿verdad? ¿O sí? Creo que no, creo que tú eras el 7. No, no sé. O el 8, no sé. ¿Qué chingados estaba? El punto es que es todo un desmadre, como se puede notar, para poder iniciar el juego. Qué castroso, carnal. ¿Sabes? A mí déjame iniciar mi Lanoire normal y listo. Bueno, el punto es que me puse a buscar. En teoría ya están desbloqueados los cuadros. El juego debería de correr bien. No debería de tener ningún tipo de problema. Ah, ya no lo vamos a ver a 30. En teoría, esperamos que siga viendo bien mientras grabo la pantalla directamente. Porque como dije, aunque creo que ya puedo tabular, ¿eh? Porque con el... desbloqueando los cuadros creo que también funcionaba como un tipo pantalla sin bordes. No estoy seguro, pero igual no quiero tabular por cosas que puedan pasar. Entonces vamos a seguir jugando así. Además que el otro stream se veía bien, o la otra grabación se veía bien. Entonces esperemos que esté igual. Es una obra de ficción ambientada en Los Ángeles, por eso es L.A. Noire. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Nos quedamos resolviendo un caso, entonces vamos a ver qué tal. Debería desaparecer esto en teoría el mouse, pero supongo que desaparecerá ya. Increíble sombra que te tapa el menú, ¿eh? Bueno, reanudar y como se puede notar, desde aquí los cuadros ya son más. Tráfico al volante. 11.6. Ah, creo que es 11.6 porque es cuando hice lo de desbloquear los cuadros. Pero en sí este es el más actualizado. ¿Sabes? Dice reanudar y más bien debería ser un cargar partida porque en teoría si le das reanudar te tendría que llevar directamente a la última sin preguntarte nada más. Pero bueno. ¿Quién soy yo para indicarle cómo funcionará esto? ¿Eh? ¿Quién soy yo? Ok, como podemos notar, sí, y como podemos notar, ahí están los cuadros desbloqueados. No sé a cuánto vaya, porque sube y baja, fluctúa, ¿sabes? Pero si ya son más de 30, yo me alegro. Muchísimo más disfrutable la experiencia. We were at school together. How about you buy me a drink for old time's sake? Ah. Ok, ahora, antes de entrar, que yo no me acuerdo, ¿cuáles son las pistas que estábamos siguiendo? Coche abandonado, manchas de sangre, recibo de un cerdo vivo, cartera... Ah, del señor que mataron en el coche, ¿verdad? Que encontramos que había venido a este restaurante, bar, que es... ¿Cómo se llamaba? No, ¿cómo es? Cabanas. Cabanas o cabanas, no sé, vamos a entrar a preguntarle a la gente. Busca a alguien, sí, supongo que hay que hablar directamente con este, ¿no? You know Frank Morgan? I can't decide Sure. between the tuna fish Frank's a and the regular. chicken. He's a loner in the back. Ok, eso fue sencillo. No, objetivo habla con Frank Morgan. Dijo que es el tipo del final. Frank Morgan? Who's asking? Ah, Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know him. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. ok, vínculo en el coche abandonado, revisar pruebas. Descripción, amigo y compañero del trabajo del desaparecido Adrian Black. Ojo, dijo que no sabía que había desaparecido. Esto hay que tenerlo en cuenta para las preguntas porque ya ven que yo la cago. We found Black's car abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. Vamos a usar la intuición. Preguntar a la comunidad creo que es la mejor de todas. Mentira. Ok, todos votaron por mentira. Vamos por mentira. You're lying, Morgan. You were there. And you're talking out your ass, detective. How about you prove I was out at that rail yard?
Grandes manchas de sangre. Recibo de un cerdo vivo firmado a F. Morgan. Eso, ¿no? Ajá. Sí, supongo que el este. You were there, Morgan. We found a receipt in the trunk of the car. It has your name on it. We can call the slaughter yard and nail you on it. All right already. That fool Adrian's fallen for some dame in Seattle. He wanted me to make it look like he'd been attacked. Entonces no está muerto. ¿O sí? Paradero. Where exactly is Black holed up? No idea. I think he took off for Seattle. No sé. ¿Sabes? Siendo su amigo y que le haya ayudado y todo. Nah, mientes también. Lies, lies, and more lies, Morgan. You know where he is. What have you got that says I know where he is? Cartera encontrada cerca del coche abandonado. Gafas, tubería de acero de un calentador Heinz. Caja de cerillas del bar Cábano. ¿Podría ser esto? Billete de tren. ¿Está fumando? No me fijé si estaba fumando. Billete de tren y recibo de Los Ángeles a Seattle. Ahí está. Foto de Adrian Black. El mensaje en el dorso pone: vuelvo pronto, cariño, Nicole. Albarán de instalación reciente. Folleto de calentador Instahead y calentador. Supongo que lo del billete y el tren. Well, that's it for me, gentlemen. La cagué. Over and out. Fuck. So Adrian isn't hurt? What's with all the blood? I don't know. It was dark. He must have caught a nick on something. Yeah. Mentira. You're lying, Morgan. You killed Black and hid the body. Where is it? Me? Hey, all I did was help the fool. You're gonna need a lot more than that to prove that I hurt him. La tubería con sangre, ¿no? Bueno, están las cerillas estas. Es que, pon tú que le menciono lo de la tubería de acero de un calentador a manchada de sangre. ¿Cómo sabemos que...? Bueno, podría tener sus huellas, ¿eh? Ojo. I've had about enough No? of you two. How about you guys go find another table? Okay? Ok, la Doesn't cagué. add up, Morgan. Your excuses don't help. Let's see how you enjoy the LAPD taking an interest in your life. Ok, la In cagué. my opinion, we tail Morgan. I say he's lying, and whatever hole he's got Adrian stashed in, he's got to go back there sometime. Sí, no soy tan buen detective. Me voy a fijar más en... ¿Sabes? En las cosas que tengan alrededor antes de darle a hablar con ellos. A ver si hay algo que no me haya fijado. Mira, porque trae como uno de estos de trabajo, pero de... Ay, ¿cómo se le dice a esto? Como de mecánico, ¿no? No sé si es solo una pista o... Sigue al sospechoso de una Sure distancia left his segura. drink in a hurry. I bet he wishes he'd rehearsed that story better now. You've got a pretty funny idea of what keeping a low profile means, Phelps. Oh, pues ¿sabes? La conducción aquí es muy mala, ¿eh? Bueno, digo, no se compara al San Andrés ni a esos GTA. Bueno, diría que es mejor que el GTA 4, que ahí sí es muy mala la conducción. Y también que la cámara no va centrada, sino como viendo de lado. ¿Sabes? La gente se quejó del primer Watch Dogs. Pero esto... Y teniendo en cuenta que Rockstar ya tenía... Pues ya había hecho juegos de mundo abierto, ¿sabes? Bueno, o sea, de mundo abierto con coches, pues. Y Ubisoft, ¿no? Fue su primer intento. Le salió regular. No, tampoco era tan malo. Eso sí, tiene una optimización horrible en PC, pero bueno. Ay.
Ah, es este coche. Por un momento me perdí. Estaba poniendo las direccionales de ese coche, así como dato curioso. Where are you taking us, Mr. Morgan? Lo que sí veo es que aunque la cagues te vas a terminar resolviendo el caso, pero obviamente no de la mejor manera. Apartamento de Morgan, 5:40 de la tarde. Bueno, sí, si son 17:40 de la tarde. No hay otra. Let's check the place out. Come on. Logros bloqueado, la sombra. Ah, bueno, Day arriba one of se the ven big los logros time, de and you're Rockstar. already tailing drunks home from bars. You having fun yet? I told you it was non-stop glamour working traffic, didn't I? I'm just trying to learn. Oh, come on, Phelps. Save the creepy teacher's pet stuff for Leary. It won't work on me. Para averiguar dónde está Morgan. Es el apartamento número 2. Apartment 2. All right. Let's pay our friend a visit. See if he's missed us yet. Apartamento 1 a 4 de este lado. Supongo que este sí es el 1 y 2. Who the hell is that? Will you relax? Jesus, Adrian, I told you, we're in the clear. I'll get it. Ah, shit. It's over, Morgan. Mr. Black? LAPD! Give yourself up now! I knew it! Phelps, go after him. I'll try and head him off in the car. Remember, the gun is the last resort. ¿Y por qué está corriendo? No ¿Qué point onda? running, Adrian. ¿Sabes? Técnicamente no ha hecho nada malo. Creíamos que estaba muerto, al contrario. ¿O no? Mr. Black, get back here right now. Ya ni me acuerdo con qué dijo que lo tacleara. It's over, Adrian. Stop right there, Adrian! Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. ¿Qué onda con el Don? Nada más tenía que decirle a la otra que no quería estar con ella y listo. Pero That no. turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, you could go a long way in this department. Realmente la cagué muchísimo, pero bueno, como el juego tiene que avanzar, pues resolvimos el caso. Claro que sí. Ay, pequeñas fallas. Mira, pistas encontradas, 13 de 14. Preguntas correctas, 8 de 13. Bueno, tampoco está tan mal. Daños a vehículos 0, heridas 0, daños a la ciudad 38. Notas del caso. Frank Morgan podría haber largado en un interrogatorio más duro. Pero es que no sé muy bien qué querían que le dijera. A ver, claramente mi intuición para resolver casos no es la mejor. El coche del cónsul. Supongo que esto es otro caso. ¿Sabes? Así los presentan. Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. PR is one Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good, get going. Nombre, perdón, nuevo implicado, Oswald Jacobs. Nueva pista, coche abandonado, nuevo lugar, patio de Jacobs. Vamos. Rimsky, O'Halloran. Intelligence has information on a stolen car racket. An abandoned vehicle. We catch all the good ones, huh, Phelps? Sounds like there's more to it than that. Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking. You don't say. You're on fire today. Very Ah, que funny. puedo... Ese es el nuestro, ¿no? Que puedo hacer que este conduzca. Let's go save the world.
Sí, es cierto que puedo hacer que él conduzca. Tengo mi chofer personal, cosa que me gusta You hear about bastante. Adrian? Prof in Seattle threw him out. Wife says she's gonna take him back. Women generally show more compassion. What are you talking about? Adrian dumped on her. He was humping the secretary. Margaret should show some pride. Pride comes before a fall, Bukowski. Talking from experience. O sea, lo que me gusta es que los casos parecen ser simples, pero al final tienen algo más. Patio de Jacobs, 2 de la tarde. Phelps, traffic. I'm Officer Houlihan. Cars down the alleyway, detectives. We got a call about an abandoned vehicle. Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle? Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. Ok, hay que revisar, hay que investigar, hay que ver de todo. Nos empecemos con las pistas obvias, ¿no? No tiene placa. Ah, ya le quitaron una llanta. We'll have to use the registration to trace the owner. Tiene la ventana rota, ojo. Certificado de matriculación de automóviles de California. El automóvil descrito tal y como aquí se indica queda matriculado para su uso y funcionamiento de acuerdo con las estipulaciones de la Ley de Vehículos y Tráfico en Autopista. Hasta el 31 de marzo de 1948, matriculación del Packard Clipper y número de consulado general Boulevard Los Ángeles, California. Matrícula desaparece. Nueva pista de It's owned by the documentación. Argentinian embassy. Ok, de la embajada argentina. Mira, L. Davis. No sé, a lo mejor PR-706 es algo que debemos de tener en cuenta. Y lo de L. Davis. PR-706 L. Davis. No, esto no. Oye, ¿me va a poner todo otra vez? ¿En serio? Yo quería ver lo de la ventana rota, ¿no? O sea, estoy viendo por fuera, me debería dejar... Tú, ¿por qué? ¿Por qué hay que repetir todo? No entiendo. Gracias. Yo quería ver lo de la ventana rota. I must have taken the flag as a souvenir. Can't have any street value. Ok. Ok, pues la ventana rota no significa nada. Empty. No, casi vacío. ¿No? Podrías revisar la caja de herramientas en caso de... Qué rápido le quitaron la llanta. Rueda Stealing desaparecida. the wheels is for amateurs. Car ring would have stripped it in a warehouse. Ok. A ver, tenemos la bandera desaparecida. Tenemos la... ¿De quién podría ser? Tenemos un vidrio roto, aunque no lo menciona. Una llanta desaparecida. La cajuela en teoría está vacía. No sé si habrá algo más que deba de ver por aquí antes de hablar con el señor. Teléfono de policía. ¿Sabes que a lo mejor por aquí cerca en algún basurero esté la bandera? Algo. Por lo cual te permiten, no sé, salir a revisar. Pues creo que no veo mucho por aquí, ¿eh? Mira este. Gotta be something big, right? This is a crime scene. All of you move along.
Es extraño que las caras se ven tan bien. Teniendo en cuenta que el juego es de 2011, ¿eh? You need anything, sir? You just holler. Ok, aquí vi algo, ¿eh? Propiedad de Dewey Bros. Packard. Combination wrench. Must have used it to remove the wheel lugs. Algo más que me haga Oswald falta. Ah, bueno, pues no. That's right. What exactly happened here, Mr. Jacobs? Last night, I was looking out of my window. I like to keep an eye on what's going on. I can understand that. You see this empty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows. Always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyways, last night I see this brand spanking new Packard up on bricks. Bueno, supongo que hay que empezar con esto, ¿no? A ver. Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw 3 goddamn Mexicans going to work on it. Sospechoso mexicano. Tenía que ser de mi raza. A ver, pero ¿de dónde saca que eran mexicanos, sabes? A ver, no tengo por qué dudar, pero ¿cómo sabe que son mexicanos? Llevaban una bandera, traían un sombrero, iban gritando o algo así. Uy, no sé qué decirle, si creerle. Vamos a dudar. You're sure it was 3 Hispanics? Not some local kids you're looking out for? Hell no. Little sons of bitches live around here. I'd love to see them in juvenile hall. Ojo. But you got your wires crossed, son. A ver, sospechosos hispanos. After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I scared them off? No, I didn't go anywhere near that car. No sé, a mí me da que me está mintiendo. ¿O está diciendo la verdad? A ver. How do you know there were 3 of them? It was dark. It must be 50 feet from the kitchen to the car. You telling me I'm lying? Ah, ahora hay que decirle por qué está mintiendo. O sea, ¿sabes? Si en teoría los ahuyentó, entonces no les debió haber dado tiempo de sacar las llaves, ¿no? Pero ¿cómo le pruebo que miente? Parece ser un poco xenófobo el señor, ¿eh? Pero no entiendo qué supone que le debo de decir. Bueno, dijo que lo había visto sin ruedas, o sea que... Hey, I pay my taxes, so do some goddamn work. I was wearing my glasses. They had the headlights on. I'd say I was a dang sight more observant than you, son. That's 0 de enough 2 for now. correctas. Remember, Jacob, it's an offense to obstruct a criminal investigation. Let's hope you've given us everything. Jacobs dumped the book he was reading in a hurry when we walked up. Curious what he didn't want us to see. A ver. Pues no la tenía nada de lo que decía, ¿eh?
Agenda de 1947 de Juan Francisco Valdés. John Madsen, Tel 102448, libreta de Valdés. Okay, so we have the owner of the vehicle, a degenerate. Es I'll un run degenerado, ¿por John qué? Madsen by R&I. Walden Marshall, buen carácter. Ben Brown, chico amable. Teddy Hopper, labios carnosos. Jimmy Coro, de aficionado al béisbol. Sammy Muller, se hace de rogar. Freddy Applegar, le gustan los caramelos de cereza. Danny Marston, rasgos angelicales. ¿Qué le gusta a este señor? ¿Por qué tiene todo esto anotado tú? Tristan Hardy, líder bronceado y con ojos azules. Creo que ya veo por dónde van las pedradas, Pecho fuerte, Christian Pelari, delicado. Creo que ya sé por dónde van las pedradas de este señor. William Dew, número de teléfono CL 2200. Contact details on a William Dewey. This looks like business rather than pleasure. Caderas anchas, moreno y atractivo. Especialmente tímido. Le gustan los regalos. Ah, caray. Muy inocente. Muy pálido. Rasgos angelicales pero duro. ¿Qué pedo? Ok. I think we've wrung this place dry. Let's find a game well. Those no-account beaners used to own the whole of Los Angeles, but we ran them off. How about you get on Excelente, with este señor dejando? no es xenófobo para nada. Bueno, pues ya le acabé con 2 preguntas, ¿ahora qué? Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Could you run the name Dewey Brothers? Possibly a dealership or car mechanics workshop. One moment. Dewey Brothers Packard Dealership, 629 Figueroa Street. Got it. Can you put me through to Michigan 2458, please? Connecting you now. Hello, can I help you? LAPD, ma'am. Can I speak to John Madsen, please? He's at school, officer. What's this about? Is he in trouble? How old is your boy, ma'am? Just turned 16. Wrong person, Mrs. Madsen. Sorry to disturb you. Messages, please. There's just one message for you, Detective. A four-door Packard, diplomatic license number Paul Robert 706, was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez. Could you have him brought in? He's already here at Central, Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Thanks. Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. Thank you. Demasiada información para mi cerebro. Can you cordon off this lot until we have the vehicle impounded? Yes, sir, Detective. We'll follow up on the owner. Get a statement from Jacobs, and I'll read your report back at the station. We can visit the Packard dealership or head back to Central and interview this Valdez character. Your call. ¿Qué es por qué nos podemos ir? How bad is it? I swear, this town is going straight to hell. You're behind the wheel. So, where you want to go? Supongo que al concesionario primero. Got friends who work at the Examiner. How about $5 for this? No sé, quiero This creer. has got to be the 50th abandoned vehicle call we have caught this year. One more, and I'm going to go crazy. Not your favorite cases? You kidding me? This is barely even police work. Of all the bad guys in this city, we get lumped with the ones who can't even be bothered to keep what they steal. No sé, digo, ¿no? A ver si de pura casualidad. Es que me confundo con los casos, con lo que estoy leyendo. No, es complicado poner atención. Concesionario de Dewey Bros. 26. Aquí hay que preguntarle por qué había una llave en el lugar. Oh, a menos que esté para que le vayan a comprar, ¿sabes? Don't tell me, let me guess.
You were making your way past the lot, caught sight of the new model 4-door, and couldn't help yourself. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor, at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, Detective, but I know how we can find out. Follow me. Qué cooperativo se ha visto el señor, ¿no? Así de fácil. We keep all our tools in here. Mind if we look around? Be my guest. You sure you guys aren't interested in a new car? Huh? Maybe a used car. I have some nice used cars for guys in your wage bracket. Why don't you give us some alone time, Dewey? Go sell some cars or whatever it is that you do here. That's not right. ¿Es en serio que tengo que poner esto? Ah, ya lo está poniendo él en el lugar correcto. Yo no tengo que hacer nada más. Ah. Bueno, claramente les falta una llave. Wrong size. One left. Gabriel Delgado is missing a 3/4. Localiza a Gabriel Delgado. Bueno, también hay que tener en cuenta que estamos en una época anterior, o sea que normal que veamos mucho racismo y cosas xenófobas y ese tipo de cosas, así que no sé. Ah, la placa que falta seguramente. No todos los objetos resultan pertinentes. La cámara no se acercará a los objetos, no sé qué. Va. A ver, vamos a ver quién se supone que es el que está aquí abajo. I bet a broad's been driving this auto. The clutch is a mess. ¿Y para qué estoy revisando esto? I don't think so. Incidental. Hey, which wiseacre used the half-inch and didn't replace it? Ojo, ¿quién usó la de medio pulgada y no la ha puesto en su sitio? Entonces hay que buscar a otro que se llame, ¿cómo dijo? Delgado. Gabriel Delgado. If you don't mind, we have a few questions. Ok, relación con Valdés, paradero de Delgado, llave del robo del coche. Ok, empezamos con esto. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards to steal anything the minute your back is turned. O sea, no lo sabe. So that's it? Like I said, the workshop's too close to the street. It's difficult to keep an eye on it. Packards are great cars, but this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know Valdez? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. No, sí sabe, ¿no? Está mintiendo. And I know a shyster when I see one. You and Valdez are in this together. Me and Valdez? I hardly know him. Valdez wouldn't wipe his shoes with me.
We found your contact details in Valdez's notebook. He had to be calling you for something, Dewey. Okay. So I met Valdez in a bar. We cut a deal and he bought the car through the embassy. I cut him some change on the side. It happens all the time. Ok, esa está bien, esa la hice correcto. Paradero de Delgado. Where can we find Delgado? I don't know. He sure as hell isn't here. A ver, dice que no sabe. Pero mira, vele la cara. Como que trata de evitar y es así como... ¿Pero qué le podría decir? You're lying. You got him holed up somewhere. I'm having nothing to do with that kid. You can't prove any different. No, pues no sé. That La kid's cagué. temper's like a time bomb. I want nothing more to do with him or you. We'll be keeping an eye on you, Dewey, and spreading the word that you don't like to cooperate with the LAPD. Ok, claramente me faltó encontrar la matrícula antes de venir a hablar con él, ¿sabes? La cagué. ¿Dónde va? Bueno, voy a pasar este juego fallando de todas a todas, ¿eh? ¿Habrá algo más aquí que no estoy viendo? ¿Sabes? ¿Alguna pista que pude haber encontrado antes? Quise pulsar para... Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need an address for a Gabriel Delgado. Delgado. Last known address has him living with a common-law wife. 103 Hill Street, apartment 3. Thanks. Time to visit Gabriel Delgado. See how good his excuse is. Ok. Sinceramente no sabía que le podía llamar por aquí, ¿sabes? Para que me dieran la dirección, pero bueno. Y ya estamos en eso, ya estamos en eso. Tendría que haber investigado mejor, güey. You drive. I need to go over the case notes. Supongo que residencia de Delgado será lo siguiente. ¿No? Sería como que el siguiente paso lógico después de haber hecho esto. O hubiera sido mejor ir a la comisaría para... Did you read this story in the Examiner about the Navy developing three-dimensional movies? What's a dimension? You know, like a graph. Vertical axis is Y and horizontal is X. Well, that's clear as mud. Third dimension would be Z. So things would be popping out of the screen. That's ridiculous. Scare people out of the theater. God's name would want that. I don't know. People scoffed at the idea of talkies in color, and look what we have now. Chécate. Bueno, que realmente a mí las películas 3D se me siguen sin hacer así como que muy... pero bueno. No sé, yo las probé y no me gustó la experiencia. Residencia Delgado. ¿Sabes? Del espacio Delgado en vez de Delgado. 221. Ah, pues no nos tardamos mucho con el otro. Okay, let's see what Gabriel has to say for himself. I just hope our archangel hasn't already flown. ¿Y estos qué hacen aquí? That's the cop from the What the newspaper. hell is this guy doing? All these people are vultures, officer. But you can tell me what's going on. Phelps, leave him be. Ok. Oye, 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 pero no te metas así. Pues esto es un edificio, es una casa. Es que no puedes entrar así, ¿o sí? Where do you see a number 3 marked on that door? Ah, 3. Te digo que estoy perdido. Yet.
LAPD, ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policia, you understand? Yes, I understand. Could you come inside? What is your name? Ana Rodriguez. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? No. What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Ms. Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Check out the surrounds. I'll stay with the broad. Ok. So how far along are you, Anna? La bandera. Nearly 20 weeks. Right. So how's it gonna be when you go into labor and he's not around? Souvenirs are a dumb move. You are wrong about Ya tenemos Gabriel. la He bandera. will be a good father. ¿Qué es esto? Already he works La hard to Biblia. provide for us. I don't think this is going to help us. Unless you help us here, Anna, your little one won't be ¿Puedo seeing agarrar algo más Papa o solo for la a very bandera? long Sí, time. ok, aquí está la bandera robada. Ya desde ahí pierde credibilidad la señorita. A ver qué más encontramos. Con un coche a lo mejor lo quiere reparar y por eso está robando partes. O está vendiendo y por eso, ¿sabes? Autopartes, no sé. Don't think this is anything. ¿Seguro? Bueno, pues no. La Virgen. I doubt it. Ok, ¿qué es eso de allá? Doesn't tell me anything. Ah, no puedo agarrar nada más. Pues supongo que solo con la bandera, ¿no? Ya con eso está bastante implicado. Sí, porque ya no encuentro nada más. You're in serious trouble, Miss Rodriguez. But Gabriel is not here. I have done nothing wrong. ¿Móvil? Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no? Acaba de admitir, ¿no? His honor, Anna? He said Dewey's friend tried to make a woman out of him. He no longer respects this man, Dewey. He took the car to show this maricón that he is a man. Ok. Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least 3 nights. Este es súper evidente. Mentira. You keep lying to me, and I'll send you and your baby to jail. He lives here, but he hasn't come home. I swear it. Enough, Anna. There are signs all over this place that he's been back. He was here last night. I have never seen him so angry. He went out to his shed and put some things in it. I don't know what, and I don't want to know. I love him. Maybe check out back, too. This punk has something stashed somewhere, I know it. ¿Dijo atrás? O sea, ¿se refiere atrás del edificio o atrás de dónde? Ah, acá. Ay, no entré a la cocina a revisar. Qué güey. Mira, aquí hay 2. Serving breakfast for 2, Anna? You should have cleared up. No sé por qué me faltó entrar aquí. ¿No hay nada en las plantas? Uy, ¿y ese quién es? Ay, aquí. Ojo.
¿Cuáles eran las buenas? Ah, pues estas, ¿no? PR 706. Diplomatic license plates. Ahí están las matrículas. ¿Qué más? Not everything here is going to be relevant. Nothing significant. Don't think this is any use to us. De hecho sirve para mucho, pero bueno. Ah, las llantas. Ay, Packard. Looks like Valdez gets his wheel back. Creo que ya, ¿no? Estuvo aquí en la noche, estuvo aquí todo el día. Señorita. We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts, and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Then tell us where he is. If your baby is born in prison, Anna, the corrections officers will take it from you. You will see your son or daughter through a metal grate for half an hour a week. The start line is on 1st and Santa Fe. There is a spillway under the bridge that leads to the river. Many policia have wrecked trying to follow him. We will put in a good word for you, Anna. As far as we're concerned, this sits with Gabriel. Start line? That sounds like a street race to me. It's gotten out of hand this last year. No wonder Delgado has such an eye for fine automobiles. Okay, We know where the kid is. Let's go stop these clowns and get him off the streets. That's the cop from the newspaper. Me da risa porque te ponen la música y todo así como que bien sospechoso. You know the way. You can drive. Y nada más son where are we carreras going? ilegales. Que no es que esté bien, pero te lo ponen como si fuera algo más serio. ¿Qué pasó? You can drive. You can drive. A ver aquí cómo se va a dar la vuelta. What kind of man leaves his pregnant girlfriend at home while he goes off to play cars? Pregnant girlfriends aren't always a barrel of laughs. Everyone needs to let off a little steam. Some guys wouldn't come back home at all. Are you talking from experience? ¿Qué onda con la forma de conducirte el NPC? Parece que trae el modo ese de conducción perfecta activado. Mira nada más dónde está. Carrera ilegal. Ay, nadie There's sabe the de red esto. Ford. That's Delgado right there. Quick! They're getting away! Phelps, 1247. Requesting assistance at 1st and Santa Fe. Reports of an illegal street race. Stay on Delgado. He's getting away. Ay, ¿qué onda con esto? Gonna lose him. Quick as we shut one of these races down, another one springs up somewhere else. Kids used to steal cars to sell them. Now they just want to wrap them around a lamppost. The next 16-year-old I have to peel off the sidewalk, your fault. I've had enough of those to last me a lifetime. Step on him, Phelps. Take him out. Ay, es mi culpa que hubiera una señora ahí cuando ve que está la policía y una persecución. Uy, es como la película de Vaselina. Lay into his wheel arches. Come on. Pues lo intento, pero mi coche ya no corre más. Cuando quieren se adelanta, ¿eh? God damn it, Cole, hold it steady.
Enough games, Phelps. Take this guy out. Gabriel Delgado, you're under arrest for Grand Theft Auto. Casi le iba a por Grand Theft Fuck Auto. you, puto! You should speak to the maricón. Valdez, I showed him. Now who's a man? I should have burned his fucking car. Ah, increíble, eres un grandísimo hombre. Cuidado, cuidado. You got a foreign dignitary outed as a fruit and a kitty raper, a car dealer we're gonna let slide for the kickbacks, and a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That, Detective Phelps, is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high, and you keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing, and we need more of it in this department. Informe del caso. Pistas encontradas 15 de 17. Preguntas correctas la mitad nada más. Heridas 50. Ni modo. Pequeños fallos. You have any plans for weekend Liberty, Jack? My sisters have been working in Los Angeles in a bomber factory. They're coming down to visit. I'm meeting them at the station at 6. Good for you, Jack. Are they cute? They're my sisters, Hank. Attention! Final inspection before Liberty. Good job, Kelso. Are we going somewhere, gentlemen? Full inspection. It had better be exceptional if any of you want liberty this weekend. Kelso, this carbine. The bore is dirty. No, it isn't. Are you arguing with me, Kelso? Do what you need to do, Sergeant. You know the bore is immaculate. Weekend liberty canceled. 2-day field drill. Clean this rifle. No. Do you know the penalty for insubordination, Kelso? Jack, don't do it. Forget him, Hank. He doesn't have what it takes. Are you two finished? Are you going to clean this rifle? No, Sergeant. Cole is right. I'm going to stop playing games and join a rifle company and fight the real enemy. Ok. ¿Sabes? ¿Alguno de estos se va a vengar contigo por lo que pasó en el ejército? Eso nos está llevando al caso final. Nos están dando pistas de todo esto. Porque que te lo saquen así. Mira, la pareja perfecta. Ok, fue un coche rojo. All right, gentlemen, I just got this handed to me. A hit-and-run felony at Ray's Cafe, 208 North Los Angeles. Got a patrolman on site. The coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses who can put a make on the car. Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Case got thrown out. Now the DA wants my Siempre te dan tu trabajo aquí y ya de aquí vamos. Los descargados se pueden volver a jugar en el menú casos del menú principal. O sea, sí puedes descargar más casos, que sí, ya que aparece en el menú principal, pero de todas maneras, interesante. En fin, yo creo que esta vez va a ser cortito. Vamos a dejar esto por aquí. Resolvimos un caso, entre comillas, que salió un poco mal, pero se resolvió. Llegamos al final del asunto. Ah, bueno, y del otro también, que la cagué un poco, pero llegamos al final del asunto también. Vamos a darle salir, seguro que quiere salirse. Listo. Nada, gracias por haberme acompañado y pues nada, el día de mañana nos vemos con más cámaras. Se le lavan. Bye.